Bueno, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Sin Freno. Hola, Pepe. Hola, María, buenas noches. Buenas noches. Hola, Horacio. Hola, María, ¿qué tal? No, es Carlito Simón. Ya, el primer cambio, la primera fecha ya se lesionó. Por un par de meses. Por un par de programas, Carlito está con un problema de menisco, ya va a volver en cualquier momento. Bienvenido, Horacio. Gracias, María, gracias por convocarme a esta prestigiosa mesa. Bien. Hola, Chipa. ¿Cómo estás? Yo escuché menisco, pensé que ibas a hacer un chiste con un Marchesín que se rompió los ligamentos, pero ¿en serio es menisco? Sí, rotura de ligamentos. No, Carlito Simón, digo. Ah, mirá. Según María, dice un problema de menisco. Dijo. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, muy feliz. Todo bien. Muy bien. Qué lindos que están, qué lindos que estamos, ¿eh? ¿Viste vos? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Por qué están tan lindos? Nosotros estamos lindos porque conseguimos un auspiciante. ¿En Si serio? me permite, mis compañeros, te lo voy a decir porque Sí, claro. amigos. Ahí tienen el cocodrilo todo. No, pero te quiero hacer una aclaración con eso porque nos viste la gente de Grun, que tiene Lacoste, por supuesto, y otras marcas que te vamos a contar, pero este cocodrilo tiene la cantidad de dientes correctos, no sé lo que yo también. Aquello. El auténtico. A ver, La cola del tamaño adecuado. Todo. No es Shane, no es Temu, nada. Yo vine sin cocodrilo, pero es un algodón espectacular, una camisa espectacular. Muy linda camisa. Qué ropa. Están muy lindos, chicos. Bueno, igualmente, María. A mí me viste Santa Bohemia, una marca hermosa que llega a Corrientes de la mano de la cadena MAE, talles reales y ropa súper canchera. Miren qué linda que estoy. Re canchera. Me hicieron poner estos aros que me parezco media cabaretona, pero me encanta. Esto está en Irigoyen. Vayan a Junín 284 y realmente gracias Santa Bohemia por elegirnos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, Muy bien. todo bien. ¿Todo bien? ¿Lo tuyo bien? Yo te decía que estoy contento porque buenas repercusiones de mi escasa y deshonrosa participación en este programa, pero me puse tan contento que digo, yo tengo que hacer algo para agradecerle a mis compañeros, especialmente a María, que es la directora técnica acá del equipo. Voy a pagar el primer asado de Sin Freno. ¿En serio? Qué ¡Wow! lindo. El primer asado completo. Qué gesto. ¿En serio? Tengo, mirá, ya pedí porque me tienen que traer la carne del sur. A ver, ¿por qué acá no hay o qué? No hay No, esta no. Todavía no se está faenando. Es asado de burro, María. Pero lo que pasa es que es un poco más barato, ¿entendés? Está 9.500 pesos. Mirá. Vacío de burro. Estaba 7.500 y por la alta demanda se fue a 9.500. Y es el capitalismo, ¿Y qué es la parte del burro que se come? Todo. Bueno. ¿Cómo? ¿Vos qué encargaste? Vamos el por ahí. burro que te mantiene, ¿viste esa vieja presa? No. ¿Vos probaste burro alguna vez? Nunca en mi vida. Probé lo que hablábamos hoy, que no tiene la búfalo. Búfalo sí, Búfalo probé. sí. No, pero yacaré burro, también probé. yo tampoco, pero dicen que es riquísimo. ¿El burro? Estamos hablando del burro. Claro. ¿Será? No salga con el chiste fácil vos de que depende de qué parte del burro y todo eso, porque ya te conozco, ya te conocemos. Pero no, dicen que el productor que está vendiendo esto dice que es muy similar la contextura a la carne de vaca. ¿Será, che? Así que yo no sé si esto es por la crisis que estamos viviendo, porque en La Pampa no hay vaca, es jodido. Claro. Hay ovejas. Pero yo también creo que la crisis tiene mucho que ver, porque un asado o una carne de vaca a 20, 23 kilos a 9.500, 8.000 pesos. Y hay diferencia. Hay una diferencia, ¿no? Hay diferencia. Sí. Así que bueno, yo ya tengo encargado. Después Te probemos agradecemos infinitamente, ¿eh? Bueno, depende de qué parte del burro me pongas en el plato. Exactamente. Bueno, De muy ganar bien. en dólares a comer carne de burro, digamos que estamos Claro. bajando las expectativas. Tal cual, ¿qué va a ser? Exitosísimo el programa del fiscal federal, el paso del programa, nuestro primer programa del fiscal federal Carlos Schaffer, hablando de nada más ni nada menos de este tema de Loan, que no teníamos fecha de juicio y después de su paso acá, por la alta repercusión también que tuvo en redes, pusimos fecha. Sí, no, viste, qué sé yo, difícil hacer esto que estamos haciendo, pero hay una cosa que tiene relación con esto y lo dice incluso el propio fiscal en los días posteriores, porque la resolución que se toma para fijar la fecha en el mes de junio del caso Loan se da de manera total y absolutamente extraordinaria, porque se toma el sábado se tomó esa decisión. Sí. En general no suele, los juzgados, digamos, trabajan Empiezan a trabajar los lunes. Claro. Fue exactamente unos días después de la nota. Claro, la nota sale el miércoles, los cortes empiezan a salir el
jueves, viernes, y el sábado aparece la resolución, un día atípico para la justicia, pero bueno, se fijó fecha bastante próxima, diría. Sí, ¿no? para- 16 de junio, ¿no? Sí, exactamente, iba a apuntar eso, 16 de junio. Son 3 días después de cumplirse 2 años de la desaparición del menor. 12, claro, el 12 desapareció. El 13. Ah, el 13, de perdón. junio, El 13 va a ser 2 años. 2 años. Bien. ¿Y a quiénes vamos a ver? ¿Quiénes Bueno, son? tenemos hicimos la producción, hizo unas plaquitas son para mencionar y dejar para contar información. Bueno, ahí tenemos el caso de Loan Peña, 17 imputados, 7 son imputados directos, 10 por el encubrimiento y el entorpecimiento de la 7 causa. son del almuerzo en el Exactamente. Naranjal. 131 testigos, es una causa enorme, 9 cuerpos de expedientes, más de 900 hojas Sí. de pruebas. Los jueces, Cerolini, Belforte, Braco, Bosch de adjunto, Schaffer y Y Porcel. Tamara Pourcel. Son los fiscales. Recordemos que ahí todavía hay una cuestión que no se resuelve. Exacto, el pedido de fiscales. Habían pedido más fiscales, ¿no? Sí, sí. 5 más para tratar con mayor celeridad. Va a haber mucho que hacer y Sí. hay muchísima gente, ¿no? Bien, vamos a las placas primero. La abogada de las víctimas menores de edad, Rosana Marini. Ujú. ¿Eh? Exactamente. Bueno, ahí El inicio y la modalidad de juicio. 16 de junio del 26 a las 9, ahí van a haber audiencias semanales que van a estar alternadas. Cosa que ya no estoy de acuerdo. ¿eh? Bueno, ahí hay que ver Una qué semana. pasa, porque esto también es preliminar, hay que ver si nos resuelven Claro. otra cosa, ¿no? Porque Sí. el fiscal está trabajando para sesionar todos los días o lo que haga falta, digamos, para... Es más, puso de ejemplo el caso de Cecilia Strisovkin en Chaco, que se trabajaba hasta los sábados y los Exactamente. domingos. Bueno, una semana martes a jueves, la siguiente miércoles y jueves serán públicas y transmitidas por YouTube, con excepciones de las testimoniales. claro, para que los otros testigos que todavía no Exacto. declaran no se sientan influenciados Bien, por... se estima que se prolongará por un tiempo de entre 4 y 6 meses, ¿no? Imputados y delito atribuido. Bueno, ahí está Benítez, Bernardín, Laudelina, Antonio. Sí. Ramírez, Miyapi, Miyapi y Callaba. Y la próxima placa, por favor, porque acá tenemos 5, ahí tenemos Pérez y Maciel. Maciel, que comisario están Maciel. todos imputados en el caso de la sustracción. De ¿no? menores. Es el delito más importante que se va a juzgar a priori. Pues recordemos que puede pasar que en el transcurso del juicio Sí. surjan otras cosas, digamos, ¿no? Bien. ¿Qué hicieron con Loa, etcétera? Y los otros 10 son los que están imputados por el entorpecimiento, del encubrimiento, etcétera, de Bien. la causa, ¿no? Perfecto. El 19 de mayo del 2026 a las 10 horas va a ser el recorrido de la casa de la abuela de Loan Danilo Peña, o sea, de la abuela Catalina, en el Naranjal, el hallazgo del botín y el hotel Despertar de Liberá, con testigos y apoyo de seguridad. Recordemos que son los lugares claves de la Claves, causa, ¿no? sí. Ahí va a ser el recorrido ese Exactamente. mismo día. Va a estar muy interesante poder acompañarles. Aviso ya todo este tema. Esto va a ser el alcance del proceso. Bien. Bueno, más allá de toda esta cuestión, esos son los datos. Estos son los datos precisos de este inicio de juicio. Exactamente, que surgió a partir de la manifestación bastante dura, te diría No, yo. estuvo fuerte el fiscal Schaffer, duro, fuerte y muy seguro de lo que está haciendo con respecto a todo Bueno, esto. claramente la respuesta de los jueces tiene que ver a que algo de razón tiene el fiscal, Bueno, ¿no? al otro día, Horacio, hablamos con María, ¿no? Al Sí. otro día hablamos con María, el otro día de las declaraciones del miércoles pasado del Schaffer, hablamos con María Noguera, la mamá de Loan, y esto abre una ventana de esperanza con respecto a que esto esté ocurriendo. Exacto. Que esto pase, que nos parece sumamente interesante. Ella tiene tranquilidad. Siente cierta satisfacción por la nueva fecha. Había mostrado su disgusto por lo de octubre, en principio, pero también muestra confianza en su equipo de abogados, Sí. como también en el trabajo del fiscal. Volvió a hablar del fiscal, de Cristina Poser-Penso Claro. y también del doctor Becky. Claro. Habló también de todo esto. Bien, nos pone muy contenta que a veces los medios servimos para cosas importantes como esto, que jueces aceleren un caso tan sensible para todos nosotros como es la desaparición de Loan. Es una pena que tienen que pasar por los medios, una cosa que los propios jueces deberían advertir, ¿no? Los jueces muchas veces necesitan sacudones.
lamentablemente. ¿Mm? Y si no, pensemos en Ángel. Bueno, ahí Que un tenemos juez otro. habilitó que vuelva con una madre y sale muerto de la casa de la madre. Bueno, otro tema del cual quiero conversar con ustedes es de la Libertad Avanza. Mira, ¿te afiliaste? No. O sea, digamos, no. O sea, digamos, sí. O sea, digamos. No. Bueno, hay un problema que generó muchas controversias, sería la palabra que usó, que es no es sanción, sino lo que hace el juez electoral con competencia electoral, que en este caso es Gustavo de Jesús Fresneda, Ujú. con respecto a la intimación que recibe la Libertad Avanza por presentar la rendición de los gastos de la campaña. O sea, es obligación para cualquier partido político rendir cuentas de en qué fueron estos fondos nacionales en la campaña política. Exactamente, y hay un plazo para eso, María, que son los 90 días, es decir, 3 meses, habiéndose cumplido esto en enero, si Claro. mal no digo, porque hablamos de la elección de elección octubre. de octubre del 2026. Exacto. Es decir, el tiempo para la presentación de informes excedió largamente a esta fecha. Elecciones que llevan a la candidatura de Virginia Gallardo y de Claro, Isidoro diputada. Gappel, ¿no? Así es, si no me equivoco. Sí, Exactamente. Hay que tener en cuenta que, primero, que es información que todos los apoderados de los partidos conocen. Sí, claro. digamos. Absolutamente. No es que es una norma nueva no. Esta es la ley electoral que está hace Sí. rato Claro. y que conocen todos los apoderados. O sea, no hacerlo no es un acto Sí. involuntario. No, claro. Todos los partidos políticos nacionales deben rendir Sí, cuentas. yo supongo que el de acá también, pero estamos hablando de una elección nacional. Nacional, nacional. ¿Esto qué hace? Hace que el juez Fresneda mande una intimación a la Libertad Avanza para que sus apoderados hagan esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Rendir cuenta de los fondos. Fondos que pone el Estado. Fondos ¿no? que pone el Estado Nacional. Para el financiamiento de los partidos. ¿Qué hizo la Libertad Avanza? La Libertad Avanza no rindió fondos. Pero ojo que no es el único partido político que no estaría presentando la documentación. ¿Qué pasa si en esta intimación hecha por el juzgado federal la Libertad Avanza no cumplió? Tiene que pagar el 20% de multa, que sería el 20% de los aportes recibidos del Estado Nacional Si para recibió dicha campaña. 100, 20 tiene que poner 20 tiene, ya, exacto, 20 tiene multa. que poner ya, por incumplir la por norma. incumplir la norma. O sea, la Libertad Avanza en este momento está intimado a poner el 20% de los fondos de la campaña. ¿Qué pasa si la Libertad Avanza no pone el 20% de la campaña? Le van a suspender la Lo ficha. van a suspender, le van a quitar el sello de la Libertad Avanza en la provincia de Corrientes. Bueno, esa es la parte técnica, ¿no? Porque la Exacto. Libertad Avanza, bueno, después sale y dice, después de que se Fue este lunes. conoció- ¿Mm? Este lunes, el comunicado Bien. en el que básicamente hablan de, bueno, cumplir con los requerimientos de la justicia. Bueno, Bueno, de todas maneras, ellos no pueden, la Libertad Avanza no puede alegar sí. que Esto no. desconoce y qué sé yo, porque ellos saben perfectamente, no Sí. lo hicieron por algo, no lo hicieron, digamos, Sí. ¿no? Y ese por algo, esto además de la cuestión técnica, de la cuestión jurídica... que esto hay está una firmado, cuestión- perdón, por la doctora Laura Marcoré, presidente de la Libertad Avanza, que digamos que es la esposa del diputado nacional Lisandro Almirón. La Libertad Avanza en Corrientes tiene 3 apoderados. 3. La esposa de Lisandro Almirón, El padre. el padre de la esposa de Lisandro Oderda. Almirón y Y el el amigo amigo. de Lisandro Almirón. Qué digamos, maldad ¿no? que tenés. Hace falta decir eso, Pepe. Eso Bueno, es- bueno. El amigo también. bueno, Bueno, qué sé yo. Si querés, ahí están los nombres, ¿no? bien. La cuestión es que también hay una cuestión política acá, Total. y que es lo más llamativo. No sé, tenemos una plaquita ahí, A ver. que es muy, muy sintética de lo que pasó también.
Porque en el medio de toda esta situación, los candidatos que participaron con la Libertad Avanza, bueno, fueron puestos ahí en la misma fotografía, ponele, Claro. de Milei y compañía, haciéndolos un poco responsables de, che, vayan, gastaron guita, Son la campaña. por lo menos vayan a rendir, porque resulta que primero que la plata del Estado nunca iban a tocar, pero parece que reciben plata del Estado y después no la rinden, digamos, ¿no? Claro. Porque ellos eran los que señalaban todas esas cuestiones. Entonces, la primera que sale, y ahí es un argumento válido, es Evelyn Carter, Hoy conmigo esta mañana. sí, que... Ella fue- no se quedó con que- los no, fondos. primero que fue candidata a vicegobernadora Sí. en una elección Provincial. no es por ese litigio, digamos, no el litigio es por la elección nacional. La candidata, ¿quién fue? Virginia Gallardo. Claro. Pero hay un medio A ver, que publicó. pone la información, ¿no? Candidata está. a vicegobernadora de Corrientes se despegó de la rendición de cuentas Exacto. del tema de la Libertad Avanza. Y ahí aparece Virginia Gallardo haciendo un Divina. comentario. Virchu. Sí, dice, bueno, yo también. Pero y entonces, ¿Qué quiere decir ¿qué entonces? pasó con la plata de la Libertad Avanza? Bueno, Virginia Gallardo- Diría un viejo filósofo político correntino, se comió la otra. Virginia Gallardo lo que dice es, yo hice campaña, puse mi auto, puse mi nafta, puse los 2 escarbadientes con lo que yo hice campaña, los No, pagué Carbadiente yo. no fue las casitas de los, Bueno, de los perritos. pero pagó ella. Pagó ella. O sea, yo no toqué un peso de Listo. lo que supuestamente... Entonces- y entonces todo hace suponer que... No nosotros, ¿eh? Virginia Gallardo, candidata primero, hoy diputada nacional de la Libertad Avanza, está diciendo, mira que yo no tuve nada... Yo Como no Ramón usé Díaz, los ¿no? fondos. Yo no tuve Yo no, nada, ¿eh? Yo no, ¿eh? Yo no usé los fondos. dice. Concretamente a ninguna de las dos le gustó la foto. No, claro. Ni a Evelyn Carter claro. ni a Virginia Claro, y a Gallardo. Virginia. Le están tirando, digamos, a Lisandro lo que, viste que Teque Romero solía decir, bueno, Lisandro es el dueño de la franquicia. La franquicia tendrá que dar Explicaciones del tema. de qué hizo con el dinero. Ahora, qué feo que nadie te banque, ¿eh? No, pero nadie. hay una cosa que por lo menos es una ventaja. Lisandro no tiene que andar preguntando por cualquier parte. En su casa a la noche, comiendo con la señora, le puede preguntar, ya que es la apoderada del partido. Le puede preguntar, o si no al amigo que dijiste, un amigo de él. El suero. Al suegro también le puede preguntar, se debe llevar bien con los suegros. En el Claro. asado del domingo, preguntarle, chis, ¿cómo fue la guita? ¿Cuándo la podemos rendir? Y no estamos diciendo que la plata no está. Claro. Es como El tema dice es la Pepe, rendición. todos los partidos saben que tienen que rendir eso. Bien. Y hay más partidos, no Hay que solamente decir, los una cosa, ¿eh? Hay que decir una cosa. No, la Libertad Avanza no es el único partido Por que, eso, se, por que se eso. olvidó, digamos. No, Por eso, hay por eso. varios partidos más. Bueno, pero Yo En sé que prin- te doy una versión sí. del lado de la Libertad Avanza con respecto al tratamiento de lo que fue todo este asunto y sienten desde ese espacio que hay cierta persecución, por esto que decís, no es el único partido que está con incumplimientos en Así a es. la Ahora, hora de presentar material. ¿quién es el partido que salió a señalar a Dios y medio mundo? Claro, que eran vicios de la casta eso. Que eso todo es vicio de la casta. O sea, Vicio de la casta. están probando de su propia medicina. claro, claro, absolutamente. Bueno, y en el último tiempo, ¿vos estás bien? Re bien, muy bien. Bien. Se conocieron los datos de la inflación, cosa que molestó al presidente Milei. ¿Tenés algo para decir? Yo tengo un resumencito, si me permiten, justamente, porque bueno, la inflación dio 3,4%. Ujú. Fue anunciado al otro día que Luis Caputo estuvo dando una conferencia y dijo Luis Caputo que nos tenemos que preparar para vivir los mejores 18 meses de las últimas décadas en la Argentina. Obviamente ya hay mucha gente que salió a endeudarse con la tarjeta de crédito, está sacando pasaje para las vacaciones. No, hay gente que le cree. Pepe porque- ya preguntó por 2 camisas hoy para comprar a Jan Grun, porque se viene el mes Claro. Yo impresionante. quiero alojar esta camisa también. O también los Santa abuelos. Bohemia. Los abuelos ya están sacando turno por todo. anticipado. ¿Para ir a con los prestarle médicos. plata a Dorni o qué? No, para que los atiendan los médicos de cabecera, para que le den remedio. Claro, pero Los están discapaci- trabajando los médicos de cabecera, están de paro por 72 horas. no Pero sé. esto ya entra dentro de los próximos 18 meses que va a ser la felicidad Claro. total. Y entonces- Los discapacitados y sus familias también están siendo atendidos, van a tener vacaciones. Es todo una especie de jolgorio. Y algunas jubiladas, como decía Pepe, ya están peleándose por quién les va a dar la próxima hipoteca al jefe de gabinete. Van a estar llenos de ¿A guita. quién va a poner la plata? Efectivamente.
Caputo no aclaró si la felicidad de los próximos meses incluye que Argentina salga campeón del mundo, por ejemplo, que sería Bueno, una cosa loca, re loca, ¿no? Pero dada la lesión del Cuti Romero, como viene el Dibu y algunas otras señales que tenemos, parece que no estaría siendo el caso. Milei habló en la reunión de la ANCHAM, que es la Cámara de Comercio americano, argentino-americano, dijo que el dato es malo. Esto fue muy resaltado por todos, vos también lo resaltaste esta mañana, que el dato es malo, pero que también, como Caputo, lo mejor está por venir. Yo lo que me pregunto es, y les pregunto a ustedes, hay dos temas que Milei vino a hacer por lo que quiso ser presidente, uno para matar la inflación y otro para terminar con la casta. La inflación hace 8 o 9 meses que viene subiendo, si bien sube poco, pero no está muerta, a pesar de que Adorni dijo a fines del 2004 que técnicamente estaba líquida la inflación. Sí. Así que por ese lado no parece haber cumplido Milei. Vayamos a lo de la casta. Tengo 3 datos para darles y compartir con todos para ver si realmente la casta goza o no de buena salud. Una enorme cantidad de funcionarios consiguieron créditos hipotecarios en condiciones ventajosas para lograr el sueño del primer hogar, la primera casa. Salvo Federico Furiase, secretario de Finanzas, que consiguió el sueño de lograr la tercera casa. Ya. Así que ese tuvo más suerte. Después la diputada salteña, se llama esta mujer María Gabriela Flores, de la Libertad Avanza. Gabrielita, mi vida, mi reina. Nosotros no tenemos la culpa de que sea la Libertad Avanza, pero es de la Libertad Avanza. Y ella dijo que su hijo, que estudia abogacía, el nene, sí usa pasajes en avión que le da el Congreso de la Nación a ella, y no solamente para ir a estudiar, y que ella no lo ve como algo malo. Y lo tercero, que esto yo creo que ustedes no saben o se habrán enterado hoy, Eduardo Menem. Lula, yo ya lo dije tantas veces, no sé por qué le pegan a mi hermano Carlos. Hermano de Carlos, papá de Martín, tío de Lule. Tío de Lule. ¿Cómo? Tío de Lule. Tío de Lule, claro. Ahí está. Y además es tío abuelo. Ahí está, mirá la foto hermosa que tenemos ahí. Ahí está Lule con Milei y con Eduardo. El Eduardo, que fue 88 años seguidos senador. Fue un gran senador. Fue un gran senador. Hay unos ejemplos acá también, ¿eh? Sí, tal cual. ¿Qué pasó? Le erran por poco. Escuchá, y con esto termino. El ANSES le reconoce, porque ya se agotaron todas las instancias de apelación, 1.400 millones de pesos de retroactivo. Anda. 1.400 millones y una jubilación de hiper, mega privilegio de 41 millones de pesos mensuales. ¿Ya renunció? No. Hizo una causa en 2020 contra ANSES. ANSES ya dejó caer todas las... digo, porque viste, 41 palos de jubilación, 1.000 millones de pesos de una... Sí. Renunció porque no es casta. No. Con estos 3 ejemplos parece que la casta también goza de buena salud. Y finalmente, el presidente nos pidió paciencia. Nada es fácil. Si queremos ser Alemania en 30 años, Irlanda en 35 o Estados Unidos en 20, si realmente queremos comernos ese durazno, como dice el dicho, hay que bancarse la pelusa. Está confirmado también por la justicia. Adorni viajó a Aruba con toda la familia en primera clase. Eso también te mortifica. Pues yo te digo la verdad, yo no sé para qué pasan estas cosas, ¿no? Hay que apostar. ¿Va a ir el 29 de abril al Congreso de la Nación? Bueno, viste que habló Martín Menem en el proyecto que lo mencioné y dice, va a estar picante, compren pochoclo, ¿no? Claro. Va a ser un show. Pero todo esto que vos estás diciendo, más allá de que hay cosas que ya hay que tomarla con humor porque excede cualquier cosa, es que no es una excepción con la Libertad Avanza, ¿no? Con los otros partidos tampoco, hay que decir que esto no inventaron nada, pero no es una excepción, es una característica. No pueden sostener lo que dice su boca, digamos, lo que dice su boca no banca su lomo. Tal cual. Básicamente, como dicen en el pueblo, ¿no? O sea, te vestiste de blanco pulcro y estás muy embarrado. Sí. Bueno, la inflación también, tenemos toda la inflación realmente. Que en esta zona afectó duramente. Claro, el número de acá es el mayor del país. De acá me refiero al NEA. Nosotros registramos 4,1. Es la más alta entre las regiones, por encima del 3,4 nacional. Además, en el trimestre del 2026 tenemos 11,5, que es superior a la media nacional. Que está en 9 y moneda. Exactamente. Bueno, ahí hay otro dato. El presupuesto nacional para este año habla de 10% de inflación en el año. Ya estamos en 9,4. Claro, imposible. Pues tenemos 30 y pico interanual, ¿no? Sí, claramente, 33,4. Bien.
Si les parece, vamos a hacer nuestra pausa, nos presentamos en sociedad, agradecemos a los que nos visten, a los que nos hacen poner lindos en este espacio tan importante periodístico para nosotros, y vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a sentarnos a hablar de absolutamente todo con el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés. Ya volvemos. Bueno, estamos con el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto poder estar acá en este nuevo comienzo y en este programa tan lindo que tienen todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, gobernador, hoy, esta mañana, lo vimos transitar el nuevo banco, obra que empieza su hermano Gustavo Valdés y da por finalizado. ¿Qué significa esto para la provincia? Bueno, como lo decíamos, esta casa matriz renovada se ayornó, quedó realmente muy linda, pero sobre todas las cosas quedó funcional. Cuando uno la recorre sus espacios,
todo lo que es la actualización de cajeros y máquinas que van logrando la automatización del banco, la verdad que queda muy conforme y siente y se pone orgulloso uno del banco que primero lo tenemos como correntinos y que después lo tenemos como gobierno, ¿no? Un pilar del crecimiento de todos estos años de Corrientes. Bien. Bueno, es la casa matriz además, ¿no? Está la sede del banco en la zona del puente, que es la zona nueva, pero esta casa es importante porque es la de pleno centro. No, pero aparte es como el corazón del No, pero banco. además, toda la gente que venía caminando por acá ahora puede ir de nuevo a este banco. Pero siempre fue para mí, 9 de Julio y Rioja fue como siempre el banco de Corrientes. O sea, todo lo otro me parece que la quedó muy linda. ¿Sacaste ya algún crédito ahí? Hoy puedo sacar en el hipotecario. ¿Ah, sí? Gobernador, además de estas obras que se están terminando, ¿se puede pensar en obra pública en un momento como el que estamos atravesando? Bueno, sobre todo nosotros venimos insistiendo en lo que es mantener el equilibrio y en lo que es ser cautelosos en la administración, entendiendo que la caída de la coparticipación todavía no encuentra un recupero y eso es el ingreso madre que manda todo. Por eso estamos trabajando con el BID, estamos trabajando con el Fonplata, con la CAF, viendo cómo nosotros logramos a través de estos organismos tener créditos blandos que nos permitan a nosotros hacer esa inversión en infraestructura. Por eso es que hemos mantenido reuniones con el ministro de Economía, con Luis Caputo, para pedirle obviamente ese respaldo de la garantía soberana, que es lo que demandan estos organismos, y hemos prácticamente logrado avanzar en la posibilidad, una vez que estén listos los proyectos, de tener el respaldo en casi $100 millones para generar las inversiones en lo que es la Ruta 27, en lo que es el puerto de La Valle, en lo que es el aeropuerto y en algunas otras rutas que vamos a estar pavimentando también, entendiendo de que hoy esos organismos nos podrían facilitar a nosotros algunos créditos muy convenientes que son con 5 años de gracias y 20 años de plazos, lo que nos permitirían a nosotros continuar apostando a la infraestructura de la provincia de Corrientes para así lograr tener infraestructura de logística de calidad. Ahí dice 3 cosas que son muy importantes. La pregunta que yo le hago es, ¿es una sola autorización? ¿Va a ser un solo crédito para esas 3 obras o se va a gestionar independientemente? Porque estamos hablando de obras muy importantes. La Ruta 27 es de Saladas a Goya, la ruta productiva, el puerto de La Valle y el aeropuerto de Paso de los Libres, ¿no? Así es. Son 3 créditos distintos, son 3 ejecuciones que van por distintos lados y que los dividimos justamente para poder utilizar al BID, para poder utilizar al Fonplata o si no a la CAF, ¿no? Distintas entidades, digamos. Pero siempre con el mismo fin, que es mantener la estabilidad de la provincia en estos tiempos donde la nación viene encontrando su equilibrio también, ¿no? ¿Qué pasa si, perdón Horacio, qué pasa si el presidente Milei pasa la obra pública a la provincia? Estamos hablando de autovía, que los empresarios realmente están reclamando y fuertemente. Estamos hablando de la ruta... Y que la está paralizada, ¿no? Totalmente, ya retiraron las máquinas. La ruta 126 y la planta de residuos cloacales. ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué hace usted si le dice, bueno, Juan Pablo Valdés, toma la obra pública que me reclamaste a mí, que se comprometió, creo que Franco, ¿no? A Franco. Con usted. Franco. Sí. Bueno, nosotros nos encantaría terminar una obra que para nosotros es central. Es un compromiso que había asumido la Nación, incluso en esta gestión. Por eso entendemos que tenemos que trabajar en resolverla. Nosotros venimos manteniendo conversaciones con el ministro del Interior, llevando adelante este reclamo e insistiendo en, primero, que se le paga a la empresa porque es una empresa de capitales correntinos, como lo es JCR, y detrás de esa empresa hay muchos correntinos que dependen también del pago de esa obra. Y segundo, ver si ellos pueden tener en cuenta la posibilidad de la transferencia de los fondos para que nosotros cancelemos esta obra y que se pueda terminar. Nosotros entendemos que no es una obra de un peso presupuestario tan importante para la nación. Para nosotros sí, por supuesto, y más en este contexto. Por eso es que llevamos adelante esta gestión. Le quedan
entre 20.000 y 25.000 millones de pesos aún para finalizar la obra. Entonces nosotros entendemos que tampoco es una obra tan pesada presupuestariamente. Entendemos que la Nación le ha llevado adelante un planteo de pagar con títulos, así que esperamos de que se sienten las partes, de que se resuelva. Nosotros vamos a insistir, vamos a continuar insistiendo. También tenemos un compromiso por parte del ministro del Interior cuando había visitado Corrientes a comienzo de año, donde ya se le había planteado que esta obra venía en una manera con un ralentí importante. Pero bueno, avanzaba en ese tiempo más allá de nuestros reclamos, pero hoy lamentablemente la obra se encuentra detenida, ¿no? Y esto es algo que afecta a la capital y que afecta al comercio de los correntinos. Sí, Mi pregunta, gobernador, iba en ese sentido en algún punto porque las conversaciones con Nación avanzan. La semana pasada se logró un acuerdo histórico con el tema de la compensación de ANSES. Esto que usted está diciendo en materia de obra pública para acceder a organismos multilaterales, pero en esto específicamente, que son compromisos asumidos, hay un convenio por medio, plata de la provincia invertida, autovía, la planta de líquidos cloacales y la ruta 126, ¿no se avanza? No, justamente la ruta 126 nosotros estamos planteando también la rescisión del contrato porque claramente no va a avanzar más, ya no hay más máquinas, no hay más nada y nosotros estamos planteando la rescisión para terminar de solucionar ese problema que nos afecta en la 126, que es realmente importante, es un tramo de 10 kilómetros, pero estamos yendo por partes y ahora una vez terminado este trámite con la 126 vamos a avanzar obviamente sobre lo que es la planta de líquidos cloacales, una obra muy esperada, muy necesaria, y estamos avanzando con algunas gestiones, también con algunas otras obras que justamente siguen pendientes, como la del barrio del Doctor Montaña, que también le falta terminar una parte de lo que es lotes con servicios, y que también hay alguna deuda con las empresas ahí. Bueno, vamos llevando los reclamos y vamos llevando diferentes gestiones adelante. Lo que pasó con el convenio del IPS, la verdad que fue un triunfo realmente importante para los correntinos, para los jubilados, sobre todo este convenio que le permite al IPS contar con fondos que son importantes, fondos que le van a permitir estabilidad a la caja previsional, y que nosotros tuvimos que ir a reclamar a la justicia, y si bien todavía continúa adelante ese reclamo, nosotros vemos que este pago a cuenta de lo que es el ejercicio 2026 empieza a dar tranquilidad hacia el futuro de los jubilados. Ahí hay una cosa que es muy importante porque esto viene hace mucho tiempo. No deja de ser un reconocimiento del gobierno nacional de que es plata que le debe a la provincia. Pero el tema es que la provincia reclama regalías de Yacyretá, Salto Grande, además de la caja esta compensadora, las obras que están suspendidas. ¿Usted cree que va a tener la misma suerte? ¿Toda esta otra batería de reclamos puede llegar a tener la misma suerte que lo de los jubilados? Bueno, nosotros lo planteamos en el inicio de sesiones, en el discurso está muy claro por dónde íbamos a ir nosotros a gestionar nuestros reclamos que están en la justicia, pero que nosotros también lo estamos llevando adelante por gestiones para trabajar en traer soluciones a la provincia, y también en este momento donde la coparticipación y los recursos son escasos, encontrar alguna posibilidad de recomposición a través de estos reclamos. En la semana que viene, que el día 22, se cumple el plazo donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos convoca para tener una segunda reunión por pedido de lo que fue la Secretaría de Energía, hablando obviamente de las regalías, perdón. Claro. Así que bueno, la semana que viene vamos a volver a tener novedades. ¿En qué nos beneficia eso? Por ejemplo, póngale que le salga bien la reunión con la Corte. ¿En qué nos beneficia? Bueno, a nosotros nos permite tener un reconocimiento de regalías que nos permitiría, por ejemplo... ¿Más dinero para la provincia? No se traduce en dinero, se traduce en regalías, en especies que son electricidad, en este caso, ¿no?
justamente nos va a permitir a nosotros, póngale que Alal tenga problemas, nosotros podemos quizás mejorar o quizás podemos sostener a la industria a partir... A través de kilowatt, por ejemplo. Claro, exactamente. De precio diferenciado. Claro, por un ejemplo. precio diferencial, o podemos tener un ingreso nosotros porque es electricidad, digamos. Claro. Decir, bueno, nosotros te vamos a sostener o vamos a... ¿Eso se puede dar, gobernador? O se puede dar, o incluso podemos apostar a tener una tarifa para la industria para que genere puestos de trabajo, ¿no? Porque esto hay que ser muy claro. Y de esta manera nos permite tener herramientas para afrontar estos momentos. Bien, gobernador, me preguntaron, vio que usted había anunciado que, por ejemplo, del Regimiento 9, del puerto, las cosas que ya había conseguido de Nación, habló de 3 parcelas del Regimiento 9, no se toca el espacio de la memoria. Son 3 parcelas, 2 parcelas pasarían... pasarían a la provincia, sí, una es la parcela que es justamente la parcela de la memoria, que eso no se toca. ¿Qué piensa? ¿Tiene planificado? ¿Qué le gustaría que pase en esa esquina? Me preguntaron si podía ser... ¿Qué me gustaría que pase? Primero que nos firme la transferencia. Claro, eso sería lo que, supuestamente que más estamos trabajando ahora y está todo dado, pero como yo siempre digo, trato de ser muy, muy cauteloso hasta que no esté. Es difícil. Difícil creer sin ver también. Este gobierno nacional... Bueno, claro, pero que uno quiere pensar que... No, bueno, sí. No, por eso justamente me parece que una vez que esté la tierra en posesión de la provincia, nosotros vamos a tener esa tierra que nos va a permitir continuar desarrollando la ciudad. Se pueden continuar haciendo otro tipo de emprendimientos, se pueden hacer edificios, viviendas, obviamente no alcanza para hacer un barrio, pero se podrían hacer muchísimas cosas o continuar apostando a desarrollar toda esta zona que viene creciendo, que se viene desarrollando y que obviamente hay que sentarse a pensar muy bien porque llevó mucho tiempo tener esto, poder darle otro destino. Así que cuando lo tengamos nos vamos a sentar, vamos a pensar muy bien qué es lo mejor para Corrientes. No está Carlito Simón, lo extraño a Carlito hoy, no está Carlito, pero Carlito Simón, no puedo no hacerle la pregunta a Carlito Simón porque si no estaría... La típica. No, de la típica. ¿Tiene pensado, planificado, proyectado aumento salarial? Bueno, hoy empezamos a ver que se empieza a recuperar de a poco. Sigue en caída todavía los recursos nacionales, pero de nosotros dependemos netamente de los ingresos de coparticipación. Al igual que muchísimas provincias, nosotros estamos viendo sumamente comprometidos nuestros recursos, que son los que limitan los anuncios. Si nosotros consideramos que estamos en condiciones de darlo, el anuncio va a ser inmediato, pero se tienen que dar algunos pasos y como yo lo dije en su momento, no va a ser el único aumento del año. Este era un primer aumento, el que se dio, y es lo que veníamos diciendo y seguimos sosteniendo. Va a haber más aumentos, pero somos muy cuidadosos de no comprometer todo el sistema, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que entender. Yo entiendo de las necesidades, el reclamo entiendo que es genuino, pero nosotros somos cautelosos y la administración y el equilibrio tiene que ser fundamental para que no se comprometan los servicios que brinda la provincia, ¿no? Pero también en este punto, gobernador, no se mira de reojo, por ejemplo, lo que son los números de inflación. Corrientes y toda la zona es uno de los puntos de mayor nivel de aumento de precios. Yo lo entiendo, Horacio, yo entiendo, no soy ajeno, por eso te digo que el reclamo es genuino. Claro. El problema acá es que el número de inflación es uno y la caída de coparticipación es real y es otra. Nosotros en el mes de enero tuvimos una caída de la coparticipación de más de 8 puntos. En febrero una caída similar de casi 8 puntos. También en febrero tenemos una caída de 7,2 y en abril tenemos una proyección de caída de 3,9. Entonces, no es que a uno no le gustaría o que no quisiera y si no tuviera ganas. Hoy realmente, si no tenés el dinero para pagar, es el camino errado. Lógico. Porque después no vas a poder cumplir y eso va a terminar
generando de que ya no se puedan pagar los sueldos. Usted en algún momento nos dijo que esa proyección se estiraba hasta el mes de septiembre, En principio hasta el mes de junio. junio. Junio, caída de la coparticipación. Se estabiliza en junio. Sale de la caída. Ujú. No Y es cuando que, Caputo dijo- no es que crece. Cuando Caputo dijo que se vienen los 18 mejores meses para el país, que algunos nos reímos, ¿no? Pero usted dijo, bueno, me va a mejorar la coparticipación, nos va a empezar a entregar plata, ¿algo de eso? Bueno, el gobierno nacional tiene una mirada a partir del segundo semestre, que es el que yo no cambia de la mirada que yo te estoy diciendo, que es a partir de junio, donde ellos hablan de una recuperación de la economía nacional y eso sería fenomenal. Ojalá que a la Argentina le empiece a ir mejor, que se estabilice y que ese, Pero ahora- ese gran cambio en la macroeconomía Todo lo que queremos- que se ve. Ojalá, el problema es que eso todavía no termina No se de refleja. derramar Está bien. en la microeconomía, Ahora, en la economía doméstica de la Yo gente. pregunto, todo anhelamos y queremos, eso era lo que hablábamos al principio del programa. ¿Vos le creés como gobernador y viendo cómo está el país y cómo está la inflación y cómo están los conflictos y todo? PAMI, con la universidad pública, con la realidad cotidiana que te muestran los medios de comunicación. Pregunto, ¿vos le creés que se vienen 18 meses que Yo pueden elijo, ser mejor? yo elijo creer, quiero confiar y quiero creer. Una hincha de River, el hombre. Ya, Claro. se le nota hincha de River. Elijo creer, dijo Elijo Gallardo. creer, claro, no, la frase de Gallardo. Pero por supuesto, yo más que nada quiero que tengan mucha razón, que le vaya muy bien, porque le va a ir bien a la Argentina y nosotros... Eso es una frase de político. pero yo gobernador. entiendo que lo pueda tomar como frase político, pero es lo que más quisiera, porque si eso sucede, a nosotros también nos va a ir mejor. Nosotros no estamos exentos, te repito, para poder seguir creciendo con los aumentos, nosotros necesitamos tener Sí o recursos. sí la relación con Nación. Nosotros necesitamos tener recursos y si le va bien a la Argentina, nosotros vamos a tener los recursos para poder afrontar de mejor manera nuestros compromisos salariales y nuestras obras de infraestructura. Si vos lo analizás, nosotros no estamos teniendo una fuerte inversión en infraestructura, sino que estamos buscando de dónde traer el dinero para hacer las inversiones en infraestructura Bien. sin comprometer el equilibrio de la provincia. El gobernador a esta altura del año y teniendo en cuenta esa proyección, todavía sigue vigente la idea del gobierno de generar aumentos para que al término del año se le gane la inflación. ¿Es todavía deseable y posible eso? Es deseable, es posible. Estamos trabajando también en varios ítems que hacen a la composición salarial. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, la asignación familiar, que es un número interesante. Interesante. Es Sí. una zona muy particular. Podemos Sensible trabajar también. sensible, trabajar en otras categorías e ir mejorando también de las categorías más bajas a las categorías más altas, ¿no? Así. Eso creo que es algo que lo venimos mirando y que vamos a trabajar y vamos a estar dando anuncios también respecto a esa materia, a esa parte de la materia salarial. También por lo que escucho y le escucho hablar es que sin resignar la obra pública, sin resignar el crecimiento y la posibilidad de que vengan inversiones. Por supuesto, hay que buscar los caminos. Hoy está complicado para todos, tanto para las provincias vecinas, hay que mirar también a las provincias que están a la vuelta, que componen el norte, sobre todo las que no estamos en este cordón de desarrollo de la macro, que es desde el sur hacia el cordón oeste, y buscar cuáles son los caminos y salir como gobernador a gestionar la provincia, decir, bueno, nosotros tenemos toda esta materia prima, todo este potencial, esta es nuestra provincia y queremos que vos vengas a buscar las inversiones porque todos estamos también en la misma. Sí, claro. Y es central para nosotros salir a promocionar. Nosotros forestalmente somos muy fuertes, hay que buscar las inversiones que lleguen a la provincia, hay que buscar en materia de ganadería, la inversión en un frigorífico, hay que apostar a que el puerto de la Valle exporte todo ese arroz que se está produciendo y que cada vez es un sector que más se consolida, que se termine de consolidar el puerto de Ituzaingó con todo el potencial y con todo lo que eso va a significar, pero hay que salir a gestionar a la provincia y hay que buscar distintos caminos porque hoy
la verdad que la situación es compleja, es difícil, no es crítica, pero sí tenemos que salir. Pero es asimétrica y nosotros no estamos es asimétrica y no escapamos. Y así como Corrientes lo hace Santa Fe, lo hace Mendoza, Claro. todas las provincias tienen un potencial enorme. Hoy vemos este contexto bélico en el mundo que atrae las inversiones a la Argentina, porque obviamente también salen y también la producción no se puede cortar. Entonces, hay oportunidades, pero hay que salir a buscarlas. La pregunta zarpada, perdón, Yo le voy a hacer gobernador, pero la pregunta que no hay que hacer. La pregunta Pero me zarpada. contrataron para eso, gobernador. Pero ya- Chipa López de Simoni. Usted me tiene que disculpar. Yo en realidad tengo 2 preguntas que son cortitas. La primera. ¿Una pregunta o 2 No, preguntas? son 2, pero chiquititas. Bueno, ok. La primera es que hay quienes dicen que Gustavo Valdés era duro como corazón de madrastra con la plata. Y hay otros que dicen que usted es como panqueque de hormigón. Más duro todavía. Va duro. Perdón. Claro, y entonces. ¿Quién de los dos es más duro con Bueno, no sé. Los dos tenemos nuestras maneras y nuestras formas. Hoy a mí me toca administrar una situación que golpea y que es transversal a todas las provincias de la Argentina. La inflación es terrible. Y se dan situaciones que son complejas. Pero fuera de eso, en el día a día, su vida antes de gobernador, ¿es verdad que es medio Durango con la plata o no? Puede ser. Puede ser. No estoy mal informado. El que guarda siempre tiene. Sí. Y la otra es la siguiente. Yo tengo un hermano mayor que usted conoce, que como era siempre favorecido por las tías viejas y demás, le pedíamos los juguetes a veces para jugar. Nosotros yo tenía un auto a control remoto que me encantaba, pero después me pedía que se lo devuelva, o sea, no me dejaba indefinidamente. ¿Usted es era de devolver los juguetes cuando le prestaba a su hermano mayor o no? Por lo general le devolvía Ujú. el juguete. Pero si a alguno le daba ganas, ¿se lo quedaba también? No porque en realidad jugaba no era que tampoco, te quiero decir, Chipa, que no era tampoco que teníamos una cantidad de juguetes, teníamos lo justo y necesario, y después era pelota y a la calle, porque en esa época teníamos muchas calles de tierra en Ituzaingó. Bueno, para mí contestado. Contestado. Gracias. ¿Qué expectativas tiene? Está full, Horacio. Sí. Vaya. ¿Le quiere serruchar el piso, Carlito? Si entra de la cancha, ¿no? Y Claro. entonces está jugando fuerte. Claro. Después del cambio de Simón. ¿Hay Intentando. ¿Hubo serrucho ahí o no? No. Claro. No, Bueno. que no se diga. Tanto No. no. Tanto no. No. Iba a preguntarle por el Parlamento del Norte Grande, ¿qué expectativas tiene en ese movimiento, en esto último que ocurrió en Tucumán? Bueno, un gran trabajo de nuestros legisladores. Yo no sabía que el 40% de los senadores pertenecen al norte grande. Pero por Creo supuesto, que 30 senadores hay en las 10 provincias del Pero es norte grande. impresionante, eso es fuerte, es muy fuerte para marcar Igual cancha. son 30. ¿Eh? Son 30. Son tres. 10 por 3, 30. Claro, 30. Claro, no, pero el 40% del Senado, me decía Gustavo El 40%, Valdés. El 40%, son no el 30 40%, el 40% del Senado, me decía Gustavo, y el 30 y pico de diputados, ¿no? Sí. Bueno, realmente hicieron un gran trabajo llevando planteos que son transversales a todas las provincias del norte y llevando un planteo claro de esto que está marcando María Mercedes, donde la verdad que cuando entendamos que tenemos que trabajar en bloque y regionalmente, nos va a ir mucho mejor. Creo que ese es un debate que hay que darlo, hay un trabajo que hay que hacerlo. Nuestros legisladores llevaron proyectos que son realmente importantes para el desarrollo, no solamente de Corrientes, sino de todo este norte grande, y que son necesarios. Cuando vos mirás y entendés que en el norte hay una riqueza enorme, en todo el norte de la Argentina, pero de repente vos analizás y la pobreza no hace matiz con las riquezas que tenemos. Entonces vos te das cuenta de que hay políticas que nosotros tenemos que trabajarlas juntos, entender que tenemos problemáticas iguales o muy similares, y de esta manera vamos a poder todos juntos desarrollar el norte. Siempre uno espera, y lo más breve posible, le pido esta porque ya me tengo que despedir. La última pregunta. ¿Le gustaría dar buenas noticias? ¿Le gustaría dar una buena noticia lo antes posible, así como
como generar una expectativa de esperanza para tanta desilusión y mala carga que tienen los argentinos o los correntinos? Siempre sería hermoso, siempre trabajamos con ese norte. Uno sale a gestionar, sale con una mirada de esperanza y de fe y sobre todo creyendo en el potencial que tiene Corrientes y que tienen los correntinos. Te repito, las oportunidades de estar afuera y uno sale a gestionar buscando que llegue esa industria, que se pueda hacer esa obra de infraestructura que cambie para siempre Corrientes. Y es un trabajo que se da todos los días, que uno se levanta, que piensa, aquella comunicación, aquel llamado, y sobre todo uno intenta todos los días de que eso suceda. Sería para mí como gobernador encontrar esa buena noticia, esa gestión que traiga la buena noticia, sería algo formidable y es por algo que yo trabajo, no solo por una buena noticia, sino por tener un trabajo que termine en dándole muy buenas noticias a los correntinos, ¿no? Gracias, gobernador. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Queridos compañeros, Pepe, Horacio, ¿Ya se Chipa. terminó? ¿Ya está? Un Sí, placer. sí, ya nos despedimos. Pepe, ¿qué querés seguir trabajando? La pasamos bien. ¿La pasamos? Pasamos. Pepe es Súper. así, es un workaholic. Claro. ¿Nos vamos, compañeros? No sé qué dijo, pero bueno, ponele. Sí. Bueno, nos despedimos, compañeros. Nos encontramos el próximo miércoles. Y a ustedes, gracias. We walked up to the tower. They looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Jugá, apostá y gana. Casinos del Litoral Online. Tu casino online en Corrientes.